El contraataque de Irán esta mañana es tan demoledor como el ataque original de Estados Unidos, que fue el sábado en la madrugada. Esta mañana Irán está atacando Israel. Dicen que van por el primer ministro Netanyahu. Están atacando Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Chipre, Arabia Saudita, en donde le dieron a Aramco, que es la gran productora de petróleo internacional, la más grande, el equivalente a Ecopetrol, guardadas las proporciones, en el Medio Oriente. Y están atacando en Qatar una base que produce gas, están atacando una base británica en Chipre. Es decir, el contraataque de Irán está extendiendo la guerra a 10 países en el Medio Oriente esta mañana. Ya no es un ataque, un conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es una guerra regional que nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo en este minuto es que Irán está respondiendo a todos los países que tienen alguna base aérea o militar de Estados Unidos o de los países europeos que han prestado sus bases para que participen, que desde ahí se haga la acción defensiva de Estados Unidos. Es por eso que en este minuto lo que sabemos es que la Guardia Revolucionaria de Irán ha ordenado que se lancen misiles hacia Tel Aviv y Beit Shemesh en Israel. De hecho, en Beit Shemesh se habla de 9 muertos en un misil que cayó sobre una sinagoga. Pero también la Guardia Revolucionaria, en un mensaje en Telegram, ha dicho que sus últimos ataques con misiles tuvieron como objetivo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y la sede del comandante de la Fuerza Aérea Israelí. Eso es lo que están diciendo, y que allí utilizaron misiles Keibar. La otra noticia que ha preocupado, Néstor, es noticia de los 3 aviones, o de un número todavía no determinado de aviones F-15 norteamericanos que fueron derribados sobre Kuwait. Han emergido las primeras imágenes y llama la atención porque quienes los ven parecen ser pastores o gente del lugar, y inicialmente lo rodean y es un piloto el que tiene que responder y salvarse. De hecho, termina metiéndose en la cajuela de un vehículo para tratar de esquivar si es que lo intentan golpear. Así se escucha en esos videos que ya se han hecho virales. Yes, one minute. Hay que decir que inicialmente el piloto se escondió, estos pastores, esta gente civil los amenazaba, pero finalmente le prestaron ayuda. Es uno de los pilotos que iba a bordo de ese avión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este minuto? En este minuto Israel ha lanzado un bombardeo masivo. Hablan de cientos de aviones bombardeando tanto el corazón de Teherán como el sur del Líbano. Así lo anunció esta misma mañana el primer ministro Benjamín Netanyahu. המערכה הזאת, גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה... Dice, ahora nuestras fuerzas unidas con las fuerzas de Donald Trump están bombardeando el corazón de Teherán con creciente intensidad, y solo va a aumentar en los días que vienen. Y ahí reconoce sí que han sido días dolorosos por la muerte de una mujer en Tel Aviv y otras 9 personas en otra ciudad. Es lo que está pasando en este minuto allí en Israel. Pero ¿qué es lo que pasa en el resto de la zona? Bueno, en el Golfo hay ataques sobre Bahrein, sobre la quinta flota de los Estados Unidos. En Emiratos Árabes Unidos hay bombardeos sobre Abu Dhabi y Dubái con explosiones. Allí ya se cuentan 3 muertos y ellos hablan de que han logrado interceptar 152 de 165 misiles. En Kuwait hay una refinería dañada, pero también hemos sabido hace pocos minutos que en Qatar ha sido bombardeada una refinería de gas. Es una planta que está a unos 80 kilómetros de la capital Doha, se llama Ras Laffan, y esa planta produce el 20% de gas natural del mundo, 1/5 de la producción de gas licuado natural del mundo, y en este minuto está siendo bombardeada. Pero también ha ocurrido esto con Ras Tamuren, que es la planta de refinación de petróleo de Arabia Saudita. Allí lo que está diciendo en este minuto el Aramco es que lo que ocurrió fue que lograron destruir drones que venían a atacar la planta y los escombros que cayeron de esos
esos drones son los que han provocado el incendio y por lo tanto la planta está completamente paralizada en este momento. Esto está significando, Néstor, una subida de los precios de los combustibles, pero lo más fuerte, ¿por qué se está provocando esta subida? Es por la decisión de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Tenemos una fotografía de lo que está ocurriendo allí, lo que muestran las aplicaciones que siguen los barcos y se ve como frente a Kasab no pasa ninguna embarcación porque lo ha prohibido así Irán. Y así lo decía la Guardia Revolucionaria a través de los canales internacionales marítimos para decirle a los barcos que no podían entrar en ese territorio. Is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. Ninguna embarcación puede pasar por el estrecho de Hormuz, dice. Nadie puede entrar, nadie puede pasar. Esto está significando una alza en los precios del petróleo, Néstor, que llegó hasta el 13% en las aperturas de hoy, ya está en torno al 7%, pero también significa que hay una paralización completa de los viajes. Hay cientos de miles de personas atrapadas en aeropuertos en toda la región que no pueden coger ningún avión porque solamente en el Golfo se habla de esta mañana de 1.249 vuelos suspendidos. No hay posibilidad de viajar en la zona. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto con estos ataques que no se detienen. Y una última cosa, Néstor, habíamos dicho que eran 153 los muertos en la escuela, en ese bombardeo norteamericano sobre una escuela de niñas. Bueno, los heridos siguen muriendo y por lo tanto ya el número de muertos sube ahí a 165. Sí, pero veo, Silvia, que la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja allí, dice que hay 555, repito la cifra, 555 en estos 2 días y medio de guerra. Exactamente, Néstor, pero incluso podrían ser más todavía porque primero hay muy poca comunicación con el interior de Irán y lo que sabemos es que la coalición de Estados Unidos e Israel ha bombardeado 131 ciudades allí dentro y en este momento está diciendo quien es el embajador de Irán dentro de la Organización de Control Nuclear de la ONU que habría habido un bombardeo sobre la instalación nuclear de Natanz dentro de Irán. Y eso es una cosa que preocupa porque el propio Grossi, el hombre que dirige esta agencia de Naciones Unidas de control nuclear, ha dicho que en caso de desatarse este tipo de ataques sobre centrales nucleares, toda la población de Medio Oriente debía ser evacuada, Néstor. Rafael Grossi, que es el argentino, Silvia, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Claro, se van a disparar los precios internacionales del petróleo, que va a terminar beneficiando un poquito la economía colombiana. Pero los efectos en el mundo van a ser devastadores. Sería miope ver solo lo del petróleo. El cierre del estrecho de Hormuz va a causar un daño enorme en la geopolítica internacional. Estados Unidos está admitiendo esta madrugada, hay un comunicado del Departamento de Estado del accidente, el Fuego Amigo, que derribó hace un par de horas 3 aviones militares de Estados Unidos. Fue lanzado por Kuwait. Como si fuera poco la guerra, también el de hoy, el más grande error militar de estos días aciagos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y eso es lo que acaba de informar el Comando Central del Pentágono en un comunicado, lo escribieron hace tan solo unos minutos. Dicen, durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes. Los 6 tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente, es lo que escriben en este comunicado y lo que dicen frente a este episodio que fue grabado por ciudadanos que se encontraban cerca a una base militar de Estados Unidos allá en Kuwait y vieron cómo las varias aeronaves eran impactadas. Como nuestros usuarios en YouTube pueden ver los videos a esta hora, el video que está en el centro de la pantalla, y se iban a pique y sus tripulantes se eyectaban. Ahora bien, esta mañana habrá una conferencia de prensa del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto, donde darán más detalles de la extensión de la operación, los resultados hasta ahora y los objetivos que aún quedan en Irán. Por su parte, el presidente Trump ha dado varias versiones diferentes sobre lo que sería la duración de la operación Furia Épica. Primero, dijo que podía irse en cuestión de días si quería.
luego dijo por lo menos toda esta semana, y el margen de tiempo más reciente que dio fueron de 4 a 5 semanas de operación. Eso fue en entrevista con el New York Times. En otra entrevista con ABC News, Trump aseguró que para él el escenario ideal en Irán es uno como el de Venezuela, lo que no parece ir en línea con su objetivo inicial de cambio de régimen en Irán. Además dijo Trump que tenían cierta idea de quién podía reemplazar a Jamenei, pero que ya no, porque todos los que tenían presupuestados para que ocuparan esa posición fueron asesinados en los ataques conjuntos con Israel. Por lo pronto, Estados Unidos ya ha enfrentado bajas de sus tropas en esta operación, 3 muertos y 5 heridos de gravedad, también en Kuwait, una cifra que, de acuerdo a lo que dijo Trump anoche, va a seguir aumentando. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible. Rezamos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y tristemente es probable que haya más. Antes de que esto se acabe, esa es la forma, así es como es, probablemente haya más, pero haremos todo lo posible para que ese no sea el caso, reconocía el presidente Trump, quien también ha sido un balance de esas primeras horas de la operación Furia Épica, destacando que se han golpeado entre 1.000 a 2.000 blancos, bases, instalaciones, sistemas de misiles, complejos militares, embarcaciones, aviones de guerra y demás. Se han utilizado bombarderos tipo B-2, que fueron los mismos que utilizó Estados Unidos en la operación Martillo de Medianoche para bombardear las instalaciones nucleares de Irán, drones MQ Reaper, aviones F-18, F-16, F-22, A-10, F-35, F-15, E-18, destructores, sistemas de misiles Patriot, sistemas de misiles o misiles de largo alcance tipo Tomahawk, y por supuesto también están los portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Abraham Lincoln, que se encuentran desplegados allí en la región. En cuanto a los objetivos, el presidente Trump ha dicho que quiere un cambio de régimen en Irán, de ahí su llamado al pueblo iraní para que salga a las calles y se tome su gobierno. Al mismo tiempo le dice a las Fuerzas Armadas iraníes que depongan las armas o que enfrentarán una muerte segura, así como le enfrentaron el ayatolá y los otros jefes militares, que cabe destacar, de acuerdo a lo que se ha conocido de esta operación, la labor de la CIA fue fundamental para neutralizar al liderazgo iraní. De hecho, había sorprendido que la operación arrancó el sábado en plena luz del día, hora local en Irán. Eso tiene una explicación. La operación iba a ser lanzada durante la madrugada, pero a última hora la CIA recibió una pieza de información de inteligencia que arrojaba que la mañana siguiente iban a estar reunidos en un complejo militar en Teherán el ayatolá y otros jefes iraníes. Por eso esperaron hasta las 9:40 de la mañana, hora de Teherán, para bombardear el complejo y acabar con la vida de Jamenei, su ministro de Defensa, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre otros. Néstor. Juan Camilo, gracias. Fue sábado, lo de Maduro también había sido un sábado. De la caída y captura de Nicolás Maduro se cumplen mañana 2 meses. El presidente Trump da pistas de que intenta hacer con Irán algo parecido a lo que hizo con Venezuela. Caído el régimen, quedarse con los recursos naturales. Los países están jugando a la alineación geopolítica. Colombia está defendiendo a Irán. Cómo no, Irán ha sido un gran patrocinador de los gobiernos de izquierda en América Latina. También ha sido un patrocinador de grupos terroristas en diferentes partes del mundo. Esta mañana no hay internet, no hay comunicaciones en el tercer día de la guerra en Irán. El Reino Unido, Alemania, Francia dicen que están listos para defender. La única buena noticia es que Rusia, el presidente Putin, a través de un comunicado del Kremlin, dice que no va a ayudar a Irán, la República Islámica, en su conflicto con Estados Unidos y con Israel. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Es una situación enormemente compleja y que tiene implicaciones internacionales de distintos signos. Como bien decías, los gobiernos E3, los gobiernos de Reino Unido, de Alemania y de Francia se han mostrado esta mañana preparados para atacar si fuera así necesario o para defender, mejor dicho, aquellos países que están siendo afectados por los ataques de Irán. Es decir, países como Bahrein, Irán, Kuwait, Irak, mejor dicho, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudí, que han sido atacados en las últimas fechas y que podrían contar con el apoyo por parte de
de esos países europeos. Sin embargo, ha llamado también mucho la atención ese posicionamiento por parte del gobierno ruso, quien ha señalado esta mañana que los BRICS por el momento no van a intervenir. Los BRICS es ese bloque en el que están Rusia, en el que está China y la propia Irán, en el que dice que no van a intervenir en apoyo de Irán, que por el momento esa situación no se va a provocar. Aquí los analistas europeos señalan que está siendo un inicio de año muy complicado para Rusia por la pérdida de aliados significativos. Jamenei en Irán, Nicolás Maduro en Venezuela y anteriormente Bashar al-Assad en Siria. Todos los ojos están puestos también en una conferencia de prensa que está teniendo lugar en este preciso instante desde Viena. El máximo responsable de la Organización Internacional de la Energía Atómica, esa agencia de la ONU, que es el argentino Rafael Mariano Grossi, estaba hablando ahora mismo en directo, señalando que por el momento no se han producido ataques de Israel o Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal. Rafael Mariano Grossi, ha señalado que quiere que cuanto antes se vuelva a la mesa de negociaciones, pero ha insistido en que no se ha producido ataques de ese tipo. Vamos a escuchar lo que está diciendo en directo desde Viena el máximo responsable del organismo atómico de la ONU. Correct. I'm not the mediator. We were there to provide technical support, explanation, because on occasion at the political tables things are said, principles are discussed, but as I said in my statement, if you look at it, when it comes to nuclear agreements, principled statements are not enough. You have to define clearly what you mean by certain things, that you commit to A, B, or C, and that those will be verifiable. That was the sense of my comment. And it is obvious that there was no falta una claridad extrema en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la energía atómica. Ha sido más o menos optimista en la medida que ha dicho que no se ha descartado por el momento, no se ha realizado por el momento ninguna medición que indique una fuga de material radioactivo, pero evidentemente lo sabe Grossi, lo sabemos todos, en este tipo de ataques puede producirse algún tipo de fuga porque si bien Irán no ha alcanzado las capacidades plenas para desarrollar un artefacto nuclear, o al menos eso es lo que parece, sí tiene grandes almacenes de combustible nuclear que es enormemente contaminante. El propio Grossi ha señalado en las últimas horas, no en esta conferencia, pero sí en las últimas horas, que si se produjese un vertido de ese material, habría que desocupar, habría que desalojar extensas zonas en Oriente Medio. Pero, insisto, por el momento eso no se ha producido, aunque, como bien señalaba Silvia Carrasco anteriormente, se ha producido un ataque contra la central de Natanz, que es el principal centro de refino de uranio y el principal centro de producción nuclear de Irán. Mientras tanto, continúa esa conferencia de prensa y, como decíamos, una fuerte división política aquí, particularmente en el seno de la Unión Europea, entre los que, como España, por ejemplo, señalan que este ataque es intolerable y se puede estar en contra del gobierno iraní y no estar a favor de este ataque, y los países Reino Unido, que no está en la Unión, y Francia y Alemania, que señalan, se muestran en capacidad, en condiciones de participar en operaciones de defensa contra los países que han sido agredidos. Aunque bien es cierto que Reino Unido en un primer momento dijo que no iba a participar en esta guerra, pero posteriormente sí, y eso le ha generado grandes críticas al laborista Keir Starmer, al primer ministro de Reino Unido, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto